Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter Imago. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la composición, el llamado plano aberrante, más conocido como plano holandés. Seguramente has visto en algún grupo de fotografía o te ha tocado recibir incluso la crítica a una de tus fotos por aquello del horizonte caído. Como estos ejemplos que ves en pantalla, hay veces que uno no sabe encuadrar bien y de pronto la línea del horizonte se ve más alta de un lado de la foto que de otro. Y sí, indudablemente en estos dos ejemplos que te muestro, se ve bastante mal, se ve como un error. No se aprecia ninguna intención detrás de esto, o simplemente es un error de cálculo, o no sabemos sostener la cámara adecuadamente y ésta se inclina a la hora de disparar o hacia el otro lado y no tenemos una referencia clara de qué tan horizontal debería ser el horizonte, valga la redundancia. Y de inmediato te lo van a señalar como una falla, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho de un capítulo de La Pantera Rosa en donde entra a una galería o a una casa, no recuerdo bien, pero ve un cuadro que está inclinado y trata de enderezarlo, pero curiosamente el agua permanece inclinada y a la hora de que endereza el cuadro, el agua se cae por un lado, hasta se sale el barquito por ahí, ¿no? Es justamente esa necesidad que sentimos al ver una foto caída, tratar de enderezarla. Genera una incomodidad, es como bastante inquietante. Sin embargo, es un recurso que si se sabe utilizar puede ser efectivo en ciertos casos. De hecho, el nombre de plano holandés no es tan claro, puesto que no es que se inventó en Holanda, simplemente pareciera que es una mala interpretación de la palabra Deutsch, que se refiere más bien a los alemanes y no tanto Dutch, como lo ven escrito aquí en pantalla, que sí se refiere más a los Países Bajos. Y la otra versión que a mí me gusta más es que tiene que ver con el cine expresionista alemán de los años 20, 30, 40, en el cual se hizo popular el uso de este plano aberrante. Entonces me quedo con esa versión, para mí que es más acertada, como una mala interpretación de la palabra Deutsch, ¿no? Como se referiría más bien el plano alemán o expresionista alemán a el plano holandés, que es el nombre más extendido de este recurso visual. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver películas antiguas alemanas como El gabinete del doctor Caligari, o Nosferatu, o El Golem, o este tipo de cine alemán en blanco y negro bastante antiguo, estoy hablando de los años 20, notarán que muchas de estas películas tienen temática de horror o de suspenso. Y justamente el plano aberrante o el plano holandés, que ya no sé cómo llamarle para que no se malinterprete, ¿no? Porque también llamarle aberrante suena como que fuera automáticamente algo feo o algo terrible, ¿no? Más bien yo diría plano inquietante o algo así, que se relaciona más con situaciones misteriosas, incómodas, inestables, desequilibrio. En el cine y en la fotografía se considera que la cámara se mueve o se coloca dependiendo de tres ejes principales. Uno es el horizontal, que hace el paneo, ¿no? El movimiento sobre este eje horizontal. El tildeo, que es sobre el eje, digamos, vertical. La cámara se puede poner en contrapicado, hacia arriba, o en picado, hacia abajo. Pero existe otro eje menos utilizado, que es justamente el que se relaciona con este plano holandés, que sería el eje rotativo, en el cual la cámara hace esto. Justamente se inclina o inclusive puede dar toda la vuelta, ¿no? Para dar un giro sobre sí misma, ¿no? Justamente este movimiento es el que da origen al plano que estamos tratando en esta ocasión. Los cineastas suelen hacer uso de este recurso visual para representar justamente esto, ¿no? Un peligro inminente, un personaje que viene amenazante, una situación que no se distingue entre la realidad y la fantasía, que no pareciera ser demasiado tranquilizadora, ¿no? El peligro, la locura inclusive. Hay varios ejemplos que quiero mostrarte a lo largo de este video para que veas más o menos cómo se utiliza en el cine este recurso, ya que hoy día es tal vez su uso más extendido que incluso en el cine
alemán de esos años. Pues bien, en estos ejemplos que te muestro de la película del Dr. Caligari de 1919, que es muy importante en la historia del cine de horror y el cine en general, podemos ver en esta foto, por ejemplo, que la cámara está inclinada hacia un lado claramente, pero además está picada, es decir, está por encima del sujeto. Y existen otros ejemplos en esta misma película donde hay uso de diagonales, que también tienen que ver con dinámica y con movimiento y con inestabilidad, pero la cámara no necesariamente está inclinada, no necesariamente está en plano holandés, como en este ejemplo o en este otro, pero el decorado o los sets contienen todos estos elementos diagonales que contribuyen a esa percepción de desequilibrio. Es decir, el plano holandés no se utiliza solo, se puede acompañar de otros recursos visuales que ayudan a contar justamente la historia que queremos contar. Si lo vemos en las fotos que te mostraba en un inicio, el solo hecho de inclinar el plano por sí mismo no genera nada más allá de incomodidad en quien ve la foto, puesto que tanto la actitud de esas personas que están ahí delante de la Torre Eiffel como ese paisaje o ese horizonte del mar no tiene ningún elemento que nos lleve a pensar en esto del terror o el misterio o aquello inquietante que hablábamos en el ejemplo de la película de Dr. Caligari. Este cine expresionista alemán es semillero de un montón de ideas que se siguieron utilizando más adelante y que se siguen utilizando en el cine, por ejemplo, de misterio, en el cine negro, cine noir, que aquí te muestro algunos ejemplos de películas ya de la década siguiente, ¿no? Años 1949, 1950, donde vemos ya el tema de gángsters, de crimen, thriller, policíaco, persecuciones, mafia, muerte, todo esto que es más relacionado con el peligro. Se ven este recurso de la cámara inclinada acompañado de una iluminación muy dramática de claro oscuro, un altísimo contraste que indican la peligrosidad y el misterio que hay en estas atmósferas que se están creando en la película. Alfred Hitchcock lo utilizaba también mucho. Ahí vemos una escena de Psycho, de esta película Psicosis tan famosa. El plano inclinado ayuda justamente a hablar un poco del estado mental de este personaje. Las películas de horror japonesas, las películas mexicanas, algunas de ellas tienen el uso de estos planos inclinados. Me viene a la mente Macario, por ejemplo, de Roberto Gabaldón, ya es más reciente, en 1960. Justamente la escena en que Macario está dormido y está soñando con el pollo que quiere comerse él solo, le aparecen unas calaveras y están ahí como justamente representando esta situación que es no real, puesto que es un sueño, y una de las maneras de incrementar esta atmósfera onírica y fantasía, o entre fantasía y realidad que está experimentando el personaje por el hambre y por el deseo que tiene de comerse el pollo, justamente lo representan acompañado de dobles exposiciones, de superposición de imágenes, pero también una música muy extraña y muy inquietante junto con estos planos de cámara inclinada. Entonces se convierte en un recurso narrativo, puesto que si analizamos cualquier película de la actualidad, aquí te pongo algunos ejemplos, ¿no? Está Snatch, de Guy Ritchie, está Joker, está Harry Potter, no sé, varias películas que vemos hoy en día, justamente en situaciones donde hay peligro, donde hay algún cambio en el personaje que se está volviendo loco o está confundiendo la realidad con la fantasía, se suele hacer uso del plano inclinado. Uno de mis ejemplos favoritos de estos planos aberrantes es Terry Gilliam, en películas como Brasil, pero sobre todo 12 monos, que es una película ya vieja, tiene bastante tiempo, pero seguramente la has visto y recordarás el personaje de Brad Pitt que están en el hospital psiquiátrico. El personaje de Bruce Willis no sabe si está experimentando la realidad o está viviendo una fantasía creada en su mente, de plano no sabe si está acuerdo o ya perdió la razón. Entonces el representar este momento y este diálogo tan trepidante y sumamente energético por parte de Brad Pitt, acompañado de una cámara con una longitud focal sumamente angular
podemos ver los rostros muy cerca, muy grandes, una perspectiva muy forzada y los personajes del fondo muy chiquitos. Justamente es la distorsión que se crea con un angular acompañada de los planos aberrantes para justamente ejemplificar esta situación de no realidad o en el borde entre la realidad y la fantasía. Por eso cuando automáticamente te dicen en un grupo de fotografía o en cualquier red social al ver una foto, hey, endereza tu horizonte, yo entiendo que hay un consejo y una buena intención detrás de ello, puesto que, como lo vimos en algunos ejemplos, sí puede ser un error y sí puede verse mal. Sin embargo, si tenemos clara la intención de nuestras imágenes y de lo que queremos representar en ellas, no hay ningún problema con usar estos recursos, justamente acentuando lo que hemos dicho, ¿no? Estas situaciones de no estabilidad, de desequilibrio, y cuando buscamos justamente incomodar al que ve las imágenes. Todas las películas que se transcurren en una nave espacial, en otra galaxia y en otros planetas o en otra realidad van a hacer uso de los planos inclinados. Y pues puedes ver, por ejemplo, Star Trek, puedes ver 2001 dice en el espacio, ¿no? Que acompañado con esta nuevamente distorsión, ahí vemos un plano muy distorsionado con prácticamente es un ojo de pez o un lente excesivamente angular con este plano inclinado que da la idea de estar en el espacio, ¿no? De ingravidez. Inception, el origen que transcurre dentro de la mente, ¿no? de diversos niveles de sueño, pues naturalmente el que esa realidad se pueda distorsionar y que tú puedas prácticamente correr o pelear como este personaje en un escenario que está rotando, no sería efectiva si no hiciera uso de este eje rotativo de la cámara para crear esa ilusión, esa sensación de no realidad. Las películas de superhéroes también es súper común ver esto porque justamente ellos tienen poderes que rompen con las leyes de la física muchas veces. Las escenas de combate también se ven mucho más dinámicas y de pelea, ¿no? Se ven mucho más dinámicas haciendo uso de los planos inclinados. Observa, no sé, El Caballero de la Noche de Batman o Thor. En las películas de Thor he visto muchos planos inclinados. Y esto me recuerda mucho a las action cameras, a las cámaras que utilizan los deportistas de disciplinas extremas como el snowboard, el motocross, la bicicleta de montaña, que se ponen una cámara, una GoPro o algo así en el casco y entonces van tomando escenas muy angulares, trepidantes y muy inclinadas, muy aberrantes de sus propias hazañas, ¿no? Que están haciendo. Y aún los fotógrafos que se dedican a este tipo de fotografía también utilizan mucho este recurso del plano aberrante. Aquí te muestro algunos ejemplos de esquiadores en la nieve, de bicicleta extrema, patinetas, parkour, todas estas disciplinas que son muy vertiginosas, que justamente tienen este elemento de adrenalina y peligro y acciones extrema, el surf, todo esto de las motos. Como se desarrollan muchas de estas disciplinas en terrenos no regulares, pues sí, montañas, nieve, agua, las olas, pues no hay una línea del horizonte, no siempre hay una línea del horizonte que sea clara y muchas veces esta línea del horizonte se puede percibir completamente diagonal. Y eso es justamente lo que le da el impacto que tienen estas imágenes, puesto que podemos ver al surfer, motociclista profesional o al esquiador, que a pesar de todos esos obstáculos, toda esa dificultad, él o ella mantienen el equilibrio y mantienen el control de su elemento, ¿no? En el que van, y eso es justamente lo que los hace muy heroicos, ¿no? Es lo más cercano a estas emociones fuertes que se ven en las películas de acción, porque realmente son hazañas físicas que solo pocos pueden hacer y se acentúa justamente la emoción de estas fotografías mediante el uso de los planos inclinados y contrapicados muy extremos o focales muy angulares. Ahora, muy aparte de este contexto de deportes y acción, podemos ver que varios fotógrafos urbanos utilizan también este elemento para darle más dinamismo a las líneas compositivas que se encuentran en edificios, vías del tren,
estructuras arquitectónicas y demás, ¿no? En realidad yo pienso que no siempre funcionan estas imágenes. Por ejemplo, de las que te muestro aquí, algunas de estas imágenes me resultan interesantes, como la de las vías del tren, que se ve la luz al fondo. Esa me parece muy dinámica, un punto de fuga muy pronunciado y muy marcado justamente por esta luz que viene del túnel, y en definitiva me parece una buena foto. Pero la del edificio, que está así inclinado, simplemente como no tiene una perspectiva demasiado interesante, a mí me da la impresión de que se está cayendo. Realmente no creo que en esa foto sea tan efectivo el uso del plano aberrante. Lo siento como innecesario. Cosa muy distinta de estas dos fotos de la Torre Eiffel, en la cual vemos un encuadre que está desde abajo de la Torre Eiffel, que es frontal. La vemos justamente muy simétrica y se ve interesante, pero la otra, que tiene un encuadre, una posición mucho más oblicua en relación con la Torre Eiffel, que se ve diagonal, ahí tenemos ya no solamente el contrapicado extremo y la distorsión por el lente angular, sino también el plano aberrante. Y en realidad en esa foto sí me parece bastante efectivo. Tal vez tenga que ver también que es otro momento, tiene más contraste, no sé, me parece mejor foto. Los paisajes y las escenas donde hay cuerpos de agua, sobre todo cuerpos de agua que son como muy grandes, como el océano, en estos dos ejemplos, realmente no me parece tan efectivo el uso del plano aberrante, porque en esta escena que se ven unos barquitos allá a lo lejos, no siento ninguna intención del fotógrafo de crear alguna expectativa de acción o de drama o de misterio o de peligro o de que algo, no sucede nada, simplemente está inclinado el mar y no tiene para mí ningún interés. Igual a otra, solamente los colores me parecen lindos y creo que tiene una buena exposición, pero fuera de ahí se ve todo demasiado tranquilo, se me hace como una decisión simplemente de, voy a poner inclinada la cámara y a ver qué pasa, ¿no? No siento ninguna otra intención más allá de eso. La de los árboles creo que está un poco más interesante porque al menos el contraste que tiene y este bosque que tiene un poco de bruma al final se ve un poco peligroso, ¿no? Yo lo relacionaría con estas escenas de película found footage que hablaba yo hace rato, ¿no? Que, pues no sé, te estás internando en un bosque desconocido que se ve bastante creepy. A pesar de que no hay nadie en la foto y no se aprecia que hay algo que vaya a suceder en ese momento, sí me parece más ominosa la presencia de esos árboles muy altos y muy en contraluz. Sí, en definitiva no es un recurso que se pueda usar solo a la ligera, ¿no? Aquí en estos ejemplos de un puente, pues honestamente no sé quién sea este fotógrafo Kevin Lauder-Johan, ahí tiene su crédito, en las fotos que encuentro el crédito sí se los coloco para que sepan de quién es. Pues está muy bien expuesta y tiene colores muy interesantes, están bastante saturados. Sin embargo, nuevamente creo que el encuadre no aporta nada a la fotografía. Me parece mucho mejor la decisión de este otro fotógrafo, Paul Riefer, que mantiene el horizonte justamente horizontal y la diagonal la crea mediante la perspectiva oblicua que tiene del puente y se ve a lo lejos, ¿no? O sea, las diagonales son muy efectivas en composición, pero nacen muchas veces de la posición en la que te encuentras con respecto a algo, sobre todo cuando este algo es muy grande, en el caso de un edificio o un puente. Pero, insisto, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué tan válido es hacer un plano holandés? Pues tú analízalo, ¿no? Si la foto, en este caso, tiene la intención de mostrar que es un puente muy importante de una ciudad y en realidad no está sucediendo nada, más que es una postal, digámoslo así, de un atardecer, no veo ninguna necesidad de incluir el plano holandés en una foto así. O sea que hay que desarrollar un poco el criterio de saber cuándo sí o cuándo no. Independientemente del gusto personal, claro, porque puede definitivamente no gustarte para nada y nunca lo vas a intentar y no lo quieres usar y eso también es válido, ¿no? Tú puedes buscar siempre que las verticales se vean como tal y las horizontales también, como ser muy frontal en tus fotografías y no explorar esta oblicuidad que se puede generar
mediante la posición, ¿no? Logrando las diagonales y todo esto que estamos diciendo, pero eso también es válido, ¿no? No significa que un recurso fotográfico lo tienes que usar sí o sí, porque si no estás mal, ¿no? Otro ejemplo muy interesante, que a mí me gusta mucho, pero esta vez es fotografía de calle, es Gary Winogrand, que se podría comparar un poco con Cartier-Bresson, solo que es un poco más reciente, ¿no? Y aparte norteamericano. Digámoslo que las fotos de Gary Winogrand, que son consideradas muy importantes, son fotografías de calle bastante dinámicas, pero para muchos bastante incómodas. Como puedes darte cuenta, y viendo los encuadres, especialmente el de esta rubia que está pasando por enfrente de estos señores de traje y el cabello le vuela padrísimo por la cara y tiene el sol aquí encima, se ve que muchas de estas fotos son como así de y como que iba pasando y lo vio en ese momento y lo disparó, ¿no? Es como no, tal vez no tener tiempo de encuadrar con comodidad, o quizá más bien ese era su estilo, el justamente darle ese dinamismo mediante un encuadre rápido y apresurado. No estoy seguro si Gary Winogrand usaba cámaras de 35 milímetros o de 120, que son las que se llevan aquí, y miras a través del visor, lo tiene hacia arriba, no como este, que lo tiene atrás. Entonces, muy posiblemente, una de dos, o los encuadres que están con cortes bastante forzados, bastante violentos de estas fotos, sean completamente intencionales o sean productos de el disparar de una manera muy como muy impronta, ¿no? Muy de bote pronto. Lo que sí, definitivamente se acercaba mucho a los sujetos, les disparaba muy de cerca. Tiene muchas fotos en donde claramente le están poniendo la mano frente a la cámara diciendo, hey, no me tomes fotos. O también se pueden ver caras así como de incomodidad y como de rareza que acompañan estas fotos de Gary Winogrand, que son todo un clásico. Y haciendo la investigación para este video, me encontré con este fotógrafo llamado Willem más bien, Jonkers, que él vive en Holanda y no es igual que Gary Winogrand, pero tiene una estética muy interesante. Él coloca la cámara muy abajo, como pueden ver aquí en esta foto, prácticamente a ras de piso, o más bien a ras de piso, inclinada hacia arriba en un contrapicado extremo, y por supuesto que la foto sale completamente distorsionada. Me imagino que usa fisheye o un lente muy angular. Ustedes pueden ver cómo las líneas de los edificios no solamente se fugan, sino también se hacen curvas, lo cual habla de un ojo de pez o algo muy cercano a eso. Pero tienen esta característica de Gary Winogrand, que son muy cerca del sujeto. Muchas veces el sujeto se sorprende al darse cuenta que lo están fotografiando. Entonces sus reacciones son muy interesantes, que pueden ver en las fotos de este fotógrafo. A veces no se dan cuenta y se obtienen expresiones muy padres, muy dinámicas, muy interesantes. A mí al menos sí me agradó mucho el trabajo de este fotógrafo y me parece bastante original. Ahora, en situaciones como por ejemplo foto de boda, que suele ser como muy respetuosa, muy solemne, es un momento especial para todos, ¿no? Entonces se suele no ser tan arriesgado con este tipo de recursos. Sin embargo, aquí me encontré también con un fotógrafo llamado Alan Lowe, que hace fotografía documental de boda. Es decir, él pareciera que está justamente tomando fotos de la fiesta, pero se puede ver en su portafolio, que ahora les muestro. No le importa utilizar barridos, encuadres de pronto con mucho aire, desenfoques muy pronunciados. Utiliza el plano holandés, no un abuso de como pueden ver en este ejemplo, contrapicados extremos, combinado con eso. Y en general, pues pareciera que está abocado a captar momentos muy espontáneos, como suele ser lo que hacen estos fotógrafos documentales de boda. Pero me pareció buena. Yo no soy muy conocedor realmente de la foto de boda, pero vean, por ejemplo, esta tiene un plano aberrante claramente, está inclinado y además bastante picada la foto. Y está más bien enfocado a un momento de felicidad y de fiesta y de desborde, que naturalmente creo que sí queda
muy bien con este recurso, ¿no? Varias de estas fotos tienen esa inclinación y creo que es válido y creo que funciona, no sé si te guste. A mí esta del giro de la pareja, justamente con ese barrido de las piernas de la novia, me parece padre, me parece dinámica. Y aunque los invitados no se ven, ¿no? Se ven todos borrosos o todos barridos, creo que justamente el momento se plasma bien en esta foto. A mí al menos me parece una buena foto. Sin ser yo experto en foto de boda, claro está. Hablando del retrato, creo que las posibilidades no son tan amplias en un retrato tradicional, pero si nos enfocamos a un retrato más inspirado en lo cinematográfico, pudiéramos tener referencias muy interesantes justamente de pósters de películas como Sin City, que vemos que hay algunos planos aberrantes, o planos icónicos de ciertas close-up o headshots de películas como esta que es The Third Man, este es Orson Welles, es tiene una personalidad muy fuerte y justamente es muy dramático y va muy bien con esa inclinación del plano, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos que encontré de retratos con plano holandés. En especial me gustó mucho este de las sombras que vienen caminando. Parece ser una banda. No sé exactamente qué banda sea porque no encontré la referencia ni quién es el fotógrafo, pero me gustó mucho que vienen caminando en contraluz y se ven unas sombras alargadas, justamente creando diagonales muy poderosas hacia ellos en contraluz y el plano está inclinado, ¿no? Creo que es muy efectiva el uso de este plano holandés en esa foto. Aquí vemos un close-up de una modelo, en un close-up bastante cortado, bastante violento y bastante inclinado, que creo que funciona por la expresión de ella, que es muy fuerte, muy desafiante, muy poderosa, bastante ruda, entre sensual, pero también como muy poderosa, ¿no? Muy confrontativa. Creo que en ese sentido funciona. Y la del ajedrecista, esta es la única foto que tengo con el nombre del autor, David Liada. Él menciona que le gustó hacerla de esa manera, puesto que quería reflejar la tensión de una partida de ajedrez que está probablemente en la final o semifinal, algo así, donde es una situación muy tensionante, de gran concentración, de cada jugada te estás arriesgando muchísimo, ¿no? Entonces, justamente creo que la expresión del chico jugando ajedrez con su mano aquí en la total concentración, creo que se representa muy bien, justo mediante el uso del plano holandés en este caso. En lo personal, yo no uso mucho este plano holandés. Lo he llegado a utilizar en estos ejemplos que tengo aquí, que son de mi libro de 2014, Culpas, Fantasías y otras perversiones recurrentes. Son fotografías que puedo mostrar aquí en el YouTube, sin que me censuren, claro está. Pero justamente buscan esta situación inspirada en el cine, ¿no? Una situación tal vez de misterio, de algo muy oscuro que está sucediendo. Me gusta utilizar en combinación el plano holandés con el contrapicado extremo, como en estos dos ejemplos, o el picado completamente extremo, ¿no? Casi es una toma cenital a través del cubo de las escaleras. Te muestra un personaje bastante misterioso ahí al fondo, ¿no? Una monja, muy fantasmal, si tú quieres, ¿no? La sesión que podría decir que más me gusta, en la que he usado el holandés, es esta con un automóvil clásico, es un Mustang, me parece, como de los 50s, con una modelo y que tiene ropa de cuero y ella tiene una actitud muy ruda, inclusive sus expresiones, su lenguaje corporal es bastante agresivo, ¿no? La locación era ahí en Monster, ¿no? En la empresa que vende las playeras, la hicimos en la fábrica, ¿no? Como una colaboración. Pues es un entorno que se ve bastante industrialoso, ¿no? Ese techo con vigas metálicas y lámina. Me gustó mucho la textura, entonces para aprovecharlo yo prácticamente me tiré al piso, así como el fotógrafo de calle que vieron ahí en el ejemplo. La cámara está hacia arriba, pero también está muy inclinada y también está muy oblicua la posición de mi cámara en relación con la modelo para hacerla ver así muy gigante, muy distorsionada. Entonces, acompañado con todos estos elementos de la ropa y
obviamente un automóvil que es bastante rudo, bastante poderoso, ¿no? Un Mustang de estos de 8 cilindros, ¿no? Entonces, justamente yo diría que este es mi ejemplo que más me gusta del uso del plano holandés, en el que siento que es más efectivo para mi estilo de fotografía. Entonces, después de haber visto todos estos ejemplos que te he mostrado, espero que tengas un panorama un poquito más amplio sobre en qué casos podrías usarlo, en qué casos tal vez no. Este es solo mi criterio, el cual te comparto. Por supuesto, tú tienes el tuyo y te formarás tu opinión conforme a lo que has estudiado y aprendido, pero la invitación es a que lo explores, a que no lo descartes de inmediato, sino intentes usarlo y evidentemente habrá resultados que te parezcan buenos y otros no tanto y habrá ocasiones en donde digas, wow, aquí sí funcionó muy bien, ¿no? Justamente en combinación con todo esto que hemos dicho, ¿no? Finalmente, los recursos visuales y los recursos compositivos son como herramientas, ¿no? Entre más herramientas tenemos en nuestra caja de herramientas, justamente podemos hacer más cosas. Entonces espero que te haya gustado este video y te des la oportunidad de ver todas las películas que te he recomendado o algunas de ellas para que lo observes en su contexto. Y si te gusta el tema de composición fotográfica y quieres aprender un poco más de esto, este tema y muchos otros los voy a incluir en el curso que voy a iniciar el 6 de julio de composición y análisis fotográfico, el cual te recomiendo mucho, ya que analizamos muchísimos temas como este, tan interesantes, y con muchos ejemplos, y analizamos fotos, y es muy ameno. Yo creo que te puede servir mucho, sobre todo si vas empezando en la fotografía. Entonces, espero que te haya gustado el video y nos vemos pronto en otro episodio aquí en el canal de Alter Imago. Bye bye.